Un joven cubano de 17 años se pierde en la Ciudad de México. Primera vez que salía de su país, de Cuba, y de repente se encuentra atrapado en una de las ciudades más globales del planeta. Bienvenidos a otro Storytime de Cita de Autor. Chisme sobre videojuegos, cine, literatura, sociedad, arte y cultura en general, pero chisme al fin y al cabo, casi siempre sobre mi vida. Y por supuesto, ese joven de 17 años era yo. Mi yo de 17 años, la primera vez que salí de mi país, de Cuba, y fui a visitar a México. En este Storytime les voy a contar de cómo me quedé totalmente perdido en la ciudad por querer ir al cine. Esta historia se remonta al año 2017. En aquella época estaba todavía el auge de los cubanos mula. ¿Qué son los cubanos mula? Pues básicamente en Cuba hay una economía desastrosa, hay una economía totalmente diferente a la que se encuentra en otros tipos de países, ya sea de primer mundo, de tercer mundo, de lo que sea. Yo vivo en Miami y estoy rodeado de una comunidad latina muy diversa y hay de todo tipo de países, desde los países latinos que tienen un poco mejor economía hasta países latinos que tienen una economía muy mala, que son conocidos como parte del tercer mundo. Y cuando yo les hago historias sobre Cuba, sobre las cosas típicas que se ven en Cuba a diario, ellos se quedan diciendo, wow, pero mi país no está tan mal cuando el de ustedes está así. En fin, Cuba es un universo paralelo, una cosa aparte. Y en Cuba tanto era así que cosas de primera necesidad no aparecían. Dígase insumos de medicina, dígase ropa, dígase comidas enlatadas, dígase piezas de un auto, nada. Básicamente el mercado no existe. Entonces, para comprar cosas muy específicas que sí existen en el mercado internacional, lo que las personas tenían que hacer era acudir a otras personas, otros cubanos que tenían la oportunidad de viajar fuera del país. Porque eso es otra cosa, no solo nuestra economía es un desastre, sino que también en Cuba es muy difícil viajar a otros países porque es uno de los pasaportes que tiene menos accesos a otros países, según tengo entendido. Nada, que estas personas, estos cubanos que tenían, digamos, visas de turismo, usaban esas visas para México, para Panamá, también viajaban para Rusia, que era de libre visado para los cubanos. Iban a esos países. No iban de turismo, no iban a pasear, sino que básicamente se dedicaban a comprar de todo, comprar ropa en grandes cantidades, comprar útiles escolares, comprar todo lo que se les pueda ocurrir, la cosa más sencilla del mundo que se les pueda ocurrir a una persona que no vive en Cuba, piénsenla, materialízala en su cabeza. Eso no existe en Cuba. Tienes que salir del país para poder conseguirla. Entonces eso es lo que hacían las personas que tenían visa. Iban a México, Panamá, República Dominicana, Haití, Rusia, llenaban maletas enteras de ropa y de todo tipo de cosas y las traían a Cuba. Ahora, no era algo legal precisamente, sino que las traían tipo mercado negro, como si fuera su maleta de viaje. Como si ellos van de turismo, fueron de vacaciones a México y están regresando con su maleta de viaje. Por supuesto, todo el mundo sabía a qué se debía una maleta tan cargada de cosas. En los aeropuertos todas las personas con sus maletitas de ruedas y tú veías a los cubanos con 3 maletines repletos, enormes, gordos, que casi no se pueden ni cargar, repletos de cosas. Era un secreto a voces. Todos sabían que el cubano iba al extranjero a comprar cosas para revenderlas en Cuba. Uno de esos cubanos era mi papá, que creo que desde el 2014-2015 empezó a viajar a México. Y esta historia pasa en el 2017 porque yo en el 2017 recibí mi visa de turismo para viajar a México. Básicamente mi papá me la sacó pues para eso, para que yo fuera con él a seguir el negocio familiar. Mi papá, sin miedo a equivocarme, hubo un momento en que básicamente era mitad cubano, mitad mexicano, aunque él nunca tuvo la nacionalidad mexicana, porque iba hasta 2 veces al mes a México por una semana. O sea, básicamente se pasaba 2 semanas en Cuba, 2 semanas en México. Y siempre iba al mismo sitio, a la ciudad de Cancún, que quedaba en un vuelo en avión bastante cerca de Cuba, y pues ahí él se alquiló su apartamento, él se alquiló un auto para andar. Llegó un momento en que mi papá se sabía como la palma de su mano todas las calles de Cancún, como si hubiera nacido de toda su vida. Cuando yo obtengo mi visa de turismo, recuerdo que esperamos a las vacaciones de mi escuela, ya cuando yo acababa, yo estaba en la vocacional, en 10º grado en la vocacional, acabé mi primer año de vocacional, 10º grado, y en esas vacaciones mi papá me dijo, vámonos a México para que conozcas México. Imagínense, yo estaba súper emocionado, 17 añitos, un cubano que nunca había salido de su país para nada, jamás me había montado en un avión para ir fuera de Cuba. De hecho, la única vez que me había montado en un avión antes había sido para ir a La Habana, a la capital, porque nosotros somos de Camagüey. Vacaciones de verano a México, un sueño para cualquier cubano de mi edad, para cualquier cubano en general.
Pero para ese viaje específico mi papá no quiso ir a Cancún. Quiso cambiar un poco los aires porque le habían dicho amigos de él, compañeros de negocio que también se dedicaban a lo mismo, que en Ciudad México, DF, Distrito Federal, como se le conocía anteriormente y como casi todos los cubanos, recuerdo que todos los cubanos le decían DF todavía, aunque ya es un nombre desfasado, antes se llamaba Distrito Federal DF, actualmente es Ciudad México. Recuerdo que decían que en el DF los precios eran mejores, la calidad de las cosas era mejor, básicamente que para negocio era mucho mejor ir a comprar al DF que ir a comprar a Cancún. ¿Qué pasa? Que el DF era más lejos y que mi papá jamás había ido, por lo tanto era un extraño en la ciudad. Pues nada, nos montamos en el avión, nos fuimos al DF, a Ciudad México. Recuerdo que fue un viaje bastante largo y odio montar en avión, de verdad. Odio con todas mis fuerzas montar en avión. Me da mareo, me duelen los oídos. Tengo terror cuando esa cosa se levanta y sale de la pista. Odio montar en avión. Y si odiaba montar en avión antes, hace unos años, imagínense ahora que vi La Sociedad de la Nieve, que es una película que me hizo crear traumas que ya tenía, me los hizo elevármelos al cubo. El año pasado, cuando fui a Cuba, yo fui a Cuba este año. Sí, este año, la última vez que fui a Cuba este año fue creo que en marzo o en abril, que me monté en un avión para ir a Camagüey. Dios, hubo un temblor así y yo me puse el cinturón y dije, ya, La Sociedad de la Nieve. La Sociedad de la Nieve. En fin, que odio montar en avión. Recuerdo que la primera vez que llegué a México fue como una bofetada enorme en mi manera de pensar, en mi manera de vivir, en mi moral, en todo. Cuando yo llegué por primera vez acá a los Estados Unidos, las personas siempre me decían, no te emociona nada, ¿por qué no te emociona ver un cine? ¿Por qué no te emociona ver una tienda? Porque lo normal es que cuando las personas salen de Cuba y llegan acá como emigrantes a los Estados Unidos, todo lo impresiona. Los McDonald's, los malls, todo. A mí no me pasa porque para mí ese primer golpe lo viví en Ciudad México, donde conocí todo lo que por años se nos ha vetado a los cubanos debido, ya sabemos aquí, al comunismo. Ese no era un viaje de turismo, no era un viaje de vacaciones, mi papá estaba ahí para hacer negocio. Recuerdo que fue un viaje súper corto. De todos los viajes que yo di después con mi papá, casi siempre nos quedábamos una semana, mínimo 5 días. Ese viaje fue de solo 3 días. Teníamos 3 días para estar en Ciudad México. Y recuerdo que fue un viaje súper intenso. Íbamos por todas las tiendas. No se imaginen que los cubanos que se dedicaban a este negocio van a tiendas glamurosas, ni de marcas, ni nada. Vamos a tiendas básicamente chinas que traen la ropa de China, de Panamá. Son mercados que venden al por mayor, que la calidad no es la mejor y los precios son súper baratos para que después de la cuenta, pues todo el gasto de ir a otro país, comprar la mercancía, pagarse la estancia, pagarse la comida, importarla hasta Cuba, venderla. Es un proceso complicado. Entonces nosotros íbamos a tiendas que la verdad no son las más bellas del mundo ni eran las más interesantes. Sin embargo, algo que mi papá casi siempre hacía era buscar tiempo para despejarse, porque no todo era ir a trabajar, tengo que aceptarlo. También nos sentábamos un momento a ver un parque, también nos sentábamos un momento a hacernos fotos, comíamos muchísimo, que muchas de las personas que yo conozco que hacían ese tipo de viajes para sacarle la mayor cantidad de plata posible, pasaban muchísimo trabajo. De verdad que hay muchas caras de la moneda en las historias de las mulas cubanas. Hay personas que iban ahí a pasar mucho trabajo para ganarse los pesos y eso es algo bastante de admirar. Mi papá, por otro lado, es del típico que iba a trabajar pero también iba a despejar y a salir de un poco de ese sufrimiento del comunismo cubano. Iba a comerse su Subway, iba a comerse su hamburguesa y me preguntó que qué quería hacer yo, a dónde quería ir a pasear. Y yo, pues, cinéfilo empedernido, que en aquel 2017 yo estaba ahí con el bichito del cine metido en la cabeza, que si quería estudiar audiovisuales, que si quería ser director de cine. Quiero ir al cine, papá. Fue lo único que le pedí. Era a donde único quería ir. Y en ese día mi papá quiso ir a tiendas un poco más lejanas del centro de la ciudad. Yo me acuerdo que nos estábamos quedando en un hotel. Realmente tengo recuerdos muy bonitos de Ciudad México. Mucha gente dice que Ciudad México tiene fama de ser una ciudad un poco sucia, cargada de personas, muy violenta, con mucho crimen. Básicamente la misma fama que tienen todas las capitales del mundo. La misma fama que tiene, por ejemplo, la capital de Cuba, que es La Habana, que es la capital de... Bueno, la capital de Estados Unidos no es New York, pero ustedes saben, Nueva York es básicamente el centro del mundo. Sin embargo, yo tengo muy bonitos recuerdos de Ciudad México.
Después, cuando yo fui a Cancún, comparando Cancún con Ciudad México, es mucha la diferencia. Ciudad México es una ciudad muy urbana, es una ciudad con altos edificios, es una ciudad con una arquitectura muy ecléctica, porque lo mismo te ves un edificio súper moderno con al lado una construcción súper antigua, hay calles adoquinadas, es una cosa muy bella de ver, de verdad. Nosotros nos quedamos en un edificio, en un hotel que estaba en un barrio con esa onda ecléctica, entre lo antiguo con lo moderno, y estaba justo en el centro de la ciudad, o al menos lo que yo tengo entendido que puede ser el centro de la ciudad. Mi papá quiso irse un poco más lejos a algunas tiendas que estaban un poco más lejos, que según sus amigos ahí se conseguían mejores precios. Fuimos a esas tiendas y como no teníamos auto propio, pues teníamos que irnos en taxi. Salimos del primer hotel, nos pedimos un taxi, fuimos a aquella tienda. De esa tienda, cargado de bolsas de compras, lo metíamos en el maletero del próximo taxi y así. Agarramos como 4 taxis distintos y fuimos de tienda en tienda según lo que le iban diciendo a mi papá, que eran algunas mejor que otras. Llegó un momento en que ya no nos cabían más bolsas en ningún taxi que pidiéramos, entonces mi papá dijo, ya, aquí vamos a parar, cerramos las compras, vamos a llevarte al cine. Y había que ir a un mall, porque como acá en Estados Unidos casi siempre los cines, las grandes cadenas de cines están concentradas en shopping centers y en malls. Le dijimos al taxista cuál era el cine más cercano, él nos dijo tal lugar, no recuerdo el nombre, ni mi papá tampoco, por supuesto. Fuimos a ese cine y buscaba, mientras íbamos al cine, yo buscaba en internet qué películas estaban proyectando. Busqué y recuerdo que estaban poniendo 2 películas que me interesaban bastante. Era el año de estreno y el mes de estreno de Spider-Man Homecoming, la primera de la trilogía de Tom Holland, que para mí sigue siendo la única buena película de esa trilogía realmente. Y estaban poniendo también, de hecho ya Spider-Man llevaba un tiempo en cartelera, pero creo que ese era o el día de estreno o un par de días de estreno solamente después de Wonder Woman, la película de Gal Gadot que dirigió Patty Jenkins. Y entonces como que en ese momento tuve que elegir, ¿no? Y le dije a mi papá, mira, están poniendo Spider-Man, están poniendo Wonder Woman, ¿con cuál me quedo? Y él me dijo, vete a ver las dos. Si al final, ya, vete a ver las dos, ya yo voy a acabar de comprar, lo que me voy a poner a organizar las compras. ¿Quieres quedarte a ver las 2 películas en el cine? Imagínense. Por supuesto que quería ver las 2 películas en el cine. Nos bajamos en el mall, fuimos, compramos las entradas, recuerdo que me compré palomitas, me compré la soda y pues eran las 2 películas una detrás de la otra. Iba a entrar a una sala primero a ver Spider-Man Homecoming y cuando acabara Spider-Man Homecoming iba a salir y iba a entrar a otra a ver Wonder Woman. Había como unos 15 minutos de diferencia entre ambas. ¿Qué pasa? Que mi papá tenía que hacer otras cosas. Entonces lo que me dijo fue, te voy a comprar las entradas para el cine, vas a entrar a ver una película, vas a salir a ver la otra y cuando acabes me vas a llamar para venirte a buscar. Y yo, ok, perfecto, por mí no hay ningún problema. Me meto a ver Spider-Man Homecoming, me siento por primera vez en una sala de cine. ¡Wow! De verdad que sí, no sé cómo explicarles. En Camagüey, en mi ciudad, en Cuba, había cines. Pero la pantalla de estos cines era muchísimo más grande, el sonido era de muchísima más calidad, era realmente un sonido envolvente, era una cosa de otro mundo. Y Spider-Man Homecoming fue una película que, como ya les dije, disfruté bastante, aunque en ese momento ya estaba modo medio hater de Marvel, pero me gustó bastante. Lo que yo no sabía era lo que estaba viviendo mi papá en el otro lado de la moneda, y es que él pide el primer taxi que aparece y le da la dirección de nuestro hotel. Aquí viene la parte del salseo, el chisme del joven perdido en México. Mi papá da la dirección del hotel y nosotros no nos habíamos dado cuenta porque habíamos tomado ya 4 taxis y nos habíamos pasado todo el día comprando. Lo que pasa es que estábamos súper lejos del hotel. A casi 2 horas o más. Un montón de kilómetros. El cine estaba en un lugar totalmente alejado del centro de la ciudad. No nos habíamos dado cuenta porque habíamos tomado un taxi, porque esto, pero lo otro. Pero cuando mi papá da la dirección y empieza a pasar el tiempo, él me lo cuenta, porque él me lo contó después, por supuesto. Y ve que pasa la primera media hora, los 35 minutos, y le pregunta al chofer, oye, pero ¿y falta todavía para llegar? El chofer le dice, sí, usted se está hospedando en no sé qué lugar de Ciudad México, que es súper lejos, está como a 2 horas de este mall. Dice mi papá, él me cuenta que empezó a sudar frío, le empezó a palpitar el corazón, porque realmente quiero que se pongan en contexto, ¿no? Un niño, porque por muchos 17 años que yo tuviera, yo a día de hoy pienso y sigo pensando, yo era un niño, criado en una burbuja, sin nada de maldad, en un país que no conocía, en el capitalismo que nunca había visto, totalmente solo,
en un centro comercial a 2 horas en auto de la única persona que tenía en ese país. Fuerte, sobre todo en Ciudad de México, que como ya les digo, tiene fama, y no por gusto supongo, de ser una de las ciudades más violentas del mundo también. Esta historia mi mamá nunca la ha escuchado y como mi mamá ve todos mis videos, estoy seguro de que se va a enterar. Mami, discúlpame por ocultarte esto por casi 10 años, pero mi papá me obligó a que no te dijera. Y mi papá sacó el teléfono y lo primero que hizo fue escribirme: ¿dónde estás? ¿Estás bien? ¿Estás vivo? Y yo en el cine muy tranquilo viendo Spider-Man, peleando con... ¿quién era el villano en esa película? El buitre, que está interpretado por el actor que hace de Batman de Tim Burton, que ahora tampoco me sale el nombre. Esto es lo que pasa cuando no hay guión ni nada para los videos de Storytime. Pues yo estaba ahí viendo mi película muy tranquilo y mi papá me escribe: ¿dónde estás? Y yo: papi, aquí en el cine. Y me dice: no te muevas, no salgas de donde estás, no hables con nadie, no dejes que nadie se te acerque. Te vas a quedar ahí en esa sala de cine, vas a salir, te vas a meter en la otra. Y una vez que se acaban las 2 películas, vas a acercarte al oficial de seguridad más cercano que haya en el mall y te vas a quedar ahí al lado de él hasta que yo regrese. Y yo dije: bueno, no sé, estaré en una secuencia de esta película de Taken que protagoniza Liam Neeson, en que el papá es agente de la CIA y le está dando instrucciones precisas a la hija para que no la secuestren. No tengo idea, no sé qué estaba pasando. Terminé Spider-Man Homecoming bastante asustado, la verdad, no voy a mentirles, y de ahí entonces crucé para ver Wonder Woman y mi papá seguía ahí escribiéndome. Dice que él terminó el viaje, llegó a la casa, dejó todas las maletas y con la misma se pidió otro taxi para volver 2 horas de nuevo hasta el cine. Vi Wonder Woman de Patty Jenkins y bueno, esto es cita de autor, hay que hablar un poquito de cine. Como ya les dije, Spider-Man Homecoming, la mejor de la trilogía de Tom Holland por mucho. Una película con muchos toques de comedia, una película con toques de típica comedia americana escolar. Realmente funciona bastante bien. Y Wonder Woman, a pesar de que ya venía un poco preocupado por lo de mi papá y de que, dicho sea de paso, venía un poco cansado y no estaba acostumbrado a esos maratones de cine de ver. Además, las películas de superhéroes duran 2 horas y media cada película. Ya estaba un poco cansado, tenía un poco de sueño. Empecé a ver Wonder Woman, recuerdo como que un poco hastiado. No me va a gustar, estoy con mucho sueño. Pero la verdad es que en ese momento me terminé despertando con el transcurso de la película. Es una película que toca temas bastante tiernos. La actriz Gal Gadot hace muy buen papel de Wonder Woman en esa película. No es nada especial, pero es una película que se puede ver. Mucha gente dice que la secuela fue una reverenda porquería. Wonder Woman 1984, la verdad es que es muy mala película, pero por algún motivo yo la disfruté muchísimo cuando la vi. Incluso creo que preferiría volver a ver 1984 antes de que la primera parte. Cuando salí del cine, lo primero que me topé en la puerta de las salas de cine fue a mi papá comiéndose las uñas como un loco. Y pues me dijo: vamos a comer. Eran como la 1 de la mañana cuando acabé de ver la película. Recuerdo que lo único que había abierto en el mall a esa hora era una pizzería que estaba en una especie como de pequeño sótano del mall, porque tú bajabas hasta el primer piso y de ahí bajabas unas escaleras y estabas como bajo el suelo del mall, y ahí estaba la pizzería. Y ahí mientras estábamos comiendo, pues mi papá me cuenta que estábamos a 2 horas de distancia, que él se preocupó muchísimo y en ese momento los dos nos reímos bastante. Él me dijo: nunca le vayas a contar a tu mamá. Pero yo creo que a día de hoy es algo que cuento también como un chiste, cuento como una anécdota graciosa, pero realmente creo que fue algo bastante peligroso de cierto modo. También a partir de ese día no hubo una sola vez que no fuera a México y yo no terminara yendo al cine. Pero desde ese día jamás fui sin mi papá. No sé si fue una mezcla de que quería pasar tiempo conmigo, mezcla de miedo, mezcla de culpa, un poquito de todo en general. No hubo una sola vez que mi papá no me acompañara al cine. Vimos desde las pelis más malas, Transformers: El Último Caballero, hasta pelis que eran bastante buenas, como una de Pablo Escobar. Vimos de todo tipo de películas. De las que le gustaban, de las que no. Pero él siempre estaba ahí. Muchas veces se quedaba pues atendiendo el negocio por WhatsApp mientras ponían la película. Otras veces se quedaba dormido. Pero siempre estaba ahí. Nunca más me dejó solo. Y recuerdo que la última vez que fuimos juntos a México, que fuimos a Cancún, fuimos al cine a ver The Batman, la de Robert Pattinson, que a mí no me gusta para nada, a pesar de que soy fan de Batman. Y hubo una mezcla entre tranquilidad, porque era nuestra tranquilidad ir al cine después de toda una semana agotadora de compras. Una mezcla de felicidad, porque era lo que más nos gustaba hacer, ir juntos a ver películas, pero también había una enorme tristeza. Aquello era una obvia despedida. Una última cita de padre e hijo a México a ver una película.
quizás eso tiene también algo que ver por el que no me terminó gustando tanto Batman de Robert Pattinson. Gracias, viejo, por siempre estar al lado mío en la butaca del cine. Cada vez que voy a ver una película, siempre termino pensando en ti. Otra historia más, sin tanto picante, sin tanto salseo, pero un chisme que me resultaba interesante de contar y como siempre que tiene algo que ver con el cine, con el arte, etc. Déjame tu like si te gustó el video, déjame en comentarios qué crees sobre esta pequeña historia, sobre si te gusta este formato de story time. Yo voy a seguir subiendo porque es un formato realmente distendido, que me gusta compartir este espacio un poco más íntimo con mis suscriptores. Y esto es como las telenovelas, ¿ok? Los primeros capítulos son solo para calentar y mientras más capítulos vayan pasando, más picante se va a poner la cosa y los chismes se van a poner más calientes. Eso sí, lo prometo. Como siempre les digo, nunca dejen de descubrir historias. Un abrazo y nos vemos en la próxima Cita de Autor. Chao, chao.